¿Cómo termina alguien como Ed Gein siendo así? Como la mayoría de los hombres buenos, la mayoría de los malos provienen de una familia. Y eso no fue diferente para Ed Gein, que vivía con su familia en La Crosse, Wisconsin. Su padre, George, estaba dominado por el alcohol. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa que veía el mundo como un pozo de pecado y depravación. Tenía un hermano mayor, Henry, que se dio cuenta pronto de lo que significaba tener una madre como Augusta. Aún así, crecieron bajo su presencia sofocante y autoritaria. Ella creía ser la única voz de la verdad y la única que podía salvar las almas de sus hijos. Augusta predicaba que las mujeres eran instrumentos del diablo, seres impuros destinados a corromper a los hombres. Hacía que sus hijos leyeran la Biblia todos los días y sus lecciones no eran sobre amor o compasión cristiana. Eran sobre la culpa y la condenación. Para Augusta, ni siquiera un matrimonio sancionado por la Iglesia podía redimir el deseo, al cual veía como un pecado inherente a la naturaleza humana. En 1914, cuando Ed tenía 8 años, Augusta decidió que La Crosse ya había sido consumida por la corrupción. Cerró el pequeño negocio familiar, empacó lo que quedaba y los mudó a una granja aislada a las afueras de Plainfield, Wisconsin. Allí creía que podría mantener a sus hijos alejados de las malas influencias del mundo. Pero el aislamiento que ella consideraba protección creó las condiciones para algo más oscuro. Fue allí donde Ed creció reprimido, avergonzado de su sexualidad y moldeado por una madre que lo convenció de que el pecado vivía dentro de él. Esa infancia lo dejó mentalmente frágil, un estado que empeoró con la muerte de su padre, su hermano y finalmente, Augusta. Bienvenidos a otro episodio aterrador de la historia humana. Hoy hablaremos de la serie de Netflix Monstruo, la historia de Ed Gein, la cual toma estos detalles del caso de Gein y los comprime, mostrando en los primeros minutos a un Ed adulto, reprimido y atormentado por fantasías sexuales. El objetivo era revelar a un monstruo, o mejor dicho, al infame carnicero de Plainfield. Pero, ¿lo lograron? Eso es lo que estamos a punto de descubrir, las diferencias entre la historia real y la adaptación de Netflix. Yendo directo al grano, el descenso de Eddie Gein a la locura comienza a mediados de los años 40, cuando muere el patriarca de la familia, George Gein. Esa pérdida cambia la vida en la granja Gein. A partir de ahí, la serie omite que Henry y Eddie comenzaron a realizar trabajos ocasionales en el pueblo y en granjas cercanas para mantener la propiedad. Henry, el hermano mayor, hacía la mayor parte. Se encargaba del trabajo manual, reparaciones, trabajo pesado y cualquier cosa que generara dinero. Eddie intentaba seguirle el ritmo, pero carecía del empuje de Henry. Terminó con trabajos más ligeros, incluido el cuidado de niños. Las familias locales apreciaban a los hermanos Gein. Eddie era visto como inofensivo y tranquilo. Los padres a menudo lo dejaban con sus hijos, se llevaba bien con ellos y los mantenía entretenidos con historias. Eso nos lleva a 1944, cuando se desató un misterioso incendio en la granja. Eddie y Henry fueron a apagarlo, pero en algún momento se separaron y Eddie perdió de vista a su hermano. Después de contener el fuego, Eddie reportó la desaparición de Henry y se llamó a las autoridades. Se unió a la búsqueda y, según las fuentes, guió rápidamente al equipo al lugar donde dijo haber visto a Henry por última vez. Era un área prácticamente intacta por el fuego, donde encontraron a Henry muerto, cubierto de ceniza. A pesar de las extrañas circunstancias, la policía no pensó que Eddie lo hubiera matado. El forense indicó la inhalación de humo como la causa de la muerte. La serie, sin embargo, escenifica una discusión antes del incendio en la que Eddie golpea a Henry en la nuca. Sobre esto, la afirmación de que Henry fue encontrado con un golpe en la cabeza aparece en el libro Deviant de 1989 de Harold Schechter. Ese detalle ahora circula como un hecho, pero en los registros se basa principalmente en el relato de Schechter. Schechter es conocido por una investigación exhaustiva y por un estilo que realza los eventos reales para hacerlos más apasionantes. Teniendo eso en cuenta, ¿inventó el golpe?
Lo que está claro es que la muerte de Henry, como sugiere la serie, devastó a Augusta y pudo haber desencadenado una secuencia de derrames cerebrales que la serie comprime en 2 incidentes. El primero ocurre justo después de la muerte de Henry. El segundo ocurre durante una visita a una granja vecina, cuando Augusta ve a un hombre maltratando a un perro mientras su novia le ruega que se detenga. En el relato más citado, Eddie dijo que el hombre golpeó al perro hasta matarlo, y la escena molestó a Augusta no por el animal, sino por los gritos de la mujer. Estos puntos coinciden con los informes, y ese episodio pudo haber acelerado drásticamente el deterioro de Augusta, llevándola a la muerte. Con su madre muerta, Eddie Gain enfrentó una nueva realidad. Se recluyó en la casa y comenzó a usar las habitaciones que Augusta había ocupado, principalmente la planta alta y la sala de estar. Luego comenzó a preservarlas. En su mente se convirtieron en un santuario. Eddie vivía solo en la planta baja, usando la cocina y una pequeña habitación adyacente donde dormía. Allí pasaba el tiempo leyendo revistas de aventuras y temas de muerte, junto con libros de anatomía. Con el tiempo, el aislamiento lo empujó a buscar más material y compró muchas revistas sobre crímenes nazis, cazadores de cabezas de los mares del sur y naufragios. La serie vincula ese interés con Adeline Watkins, una joven atractiva. Los hechos documentados, sin embargo, son muy diferentes. En la vida real, Adeline era una soltera de 50 años que vivía con su madre en un apartamento en La Crosse. Un periódico la describió como la mujer de Plainfield que casi se casa con Eddie Gain. La atención surgió por informes de que ella dijo haber tenido una relación de 20 años con Gain y que ambos iban al cine, a tabernas y a locales de malteadas. También afirmó que él le propuso matrimonio en febrero de 1955 y que ella lo rechazó. Poco después declaró a otro periódico que la prensa había exagerado e inventado detalles, y agregó que Eddie era callado pero educado y que ella nunca había estado en la granja de los Gain. En términos prácticos, el caso parece sensacionalismo. Se volvió el foco de historias para vender periódicos. La serie, en cambio, retrata un amor enfermo, impulsado por fantasía e intención violenta. El registro documental sobre Adeline es escaso. La idea de que era fotógrafa y admiraba a Arthur Felig es invención de los guionistas. La cena con Adeline y Chianti se presenta como un guiño a una escena similar en El silencio de los inocentes. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. El actor Charlie Hunnam dijo que Adeline funciona como proyección y fantasía para el personaje, alguien que Eddie imagina capaz de entender sus impulsos. En el registro histórico, Gain nunca habló públicamente de una relación con Adeline Watkins, y si algo ocurrió, no hay forma de confirmarlo. Hasta donde se sabe, es difícil imaginarla visitando la granja, especialmente con Augusta presente. Tras la muerte de su madre, Eddie entró en un grave deterioro mental. No habría podido mantener una relación y se vio consumido por fantasías y pasatiempos macabros. En la serie, Adeline se convierte en una vía para que Eddie acceda a revistas vinculadas a la Alemania nazi. En particular, Ilse Koch, conocida como la perra de Buchenwald, fue acusada de seleccionar prisioneros tatuados para ser asesinados y usar su piel para pantallas de lámparas y otros objetos. Según lo visto, esta historia es disputada por muchas fuentes. En Deviant, Harold Schechter cita a Koch y también describe a Irma Gress, la perra de Belsen, con acusaciones similares. Según Schechter, Eddie encontró material sobre ambas, lo que habría moldeado su imaginación morbosa. Esto sugiere que su investigación fue una fuente importante para la serie. Otro elemento es el uso de obituarios de personas enterradas recientemente. Al leerlos, Eddie notó similitudes entre varias mujeres y su madre. La serie vincula esto con episodios de esquizofrenia agravados por el aislamiento, con la voz de Augusta instando a la profanación de tumbas y a un intento de traerla de vuelta. En la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la esquizofrenia se describe como un trastorno psicótico crónico con cambios en pensamiento, percepción,
emoción y comportamiento, que afecta la percepción de la realidad y puede llevar a psicosis. No hay una causa única. Puede involucrar factores genéticos y neuroquímicos junto con traumas tempranos y suele desarrollarse gradualmente, reelaborando experiencias en delirios desconectados de su contexto original. También importa que, antes de la muerte de su madre, Eddie no tuvo relaciones afectivas con mujeres. Más tarde dijo sentir curiosidad por cómo sería tener pechos y vagina, y que soñaba con ser mujer. Ahí la serie menciona a Christine Jorgensen, una mujer trans real conocida en los Estados Unidos. Como la primera persona en los Estados Unidos conocida públicamente por haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo. Ninguna fuente confiable indica que Ed Gein tuviera contacto con su historia u obsesión por ella, aunque probablemente la vio en los periódicos. Su fascinación iba en sentido contrario a lo que su madre enseñaba. ¿Por qué? Por sexo y deseo. Esto reforzó la idea, ya arraigada en su mente, de que ninguna mujer aparte de su madre podría amarlo jamás. Ed inventó pretextos para visitar el cementerio, donde podía encontrar mujeres parecidas a su madre y que, como ella, nunca lo rechazarían. La esquizofrenia pudo haber sido un terreno fértil para certezas distorsionadas. Aún así, las personas con este trastorno generalmente no son peligrosas, aunque el riesgo aumenta durante episodios en los que puede ocurrir agresión. Con eso en mente, su condición pudo deteriorarse gradualmente hasta culminar en asesinato, con un detonante ligado al robo de tumbas y a un trastorno en empeoramiento, intensificado por impulsos sexuales. ¿Y por qué mencionar todo esto? Porque la serie deja claro desde el principio que no tratará la esquizofrenia con seriedad y la usa como recurso narrativo. Aunque se escenifican momentos de psicosis junto a cadáveres, el punto de inflexión para los asesinatos es Adeline Watkins, quien rechaza los avances sexuales de Ed. Esta elección romantiza algo más complejo y probablemente no se alinea con lo que ocurría en la mente de Ed Gein. La primera víctima de Eddie Gein fue Mary Hogan, dueña de una taberna de 51 años, desaparecida en diciembre de 1954. La policía trató el caso como posible homicidio tras hallar sangre en el suelo. Parecía que alguien la había matado y arrastrado el cuerpo al estacionamiento. Un casquillo junto al mostrador respaldaba la sospecha. En ese periodo ocurrieron al menos otras 3 desapariciones y por razones narrativas, la serie presenta a Eddie Gein como el responsable. La primera es Georgia Jean Weckler, de 8 años, mencionada solo al momento del arresto de Eddie. La desaparición de la niñera Evelyn Grace Hartley, de 14 años, recibe más atención. En la serie se la retrata como mayor, cuidando a 2 niños, los mismos que Eddie cuidó brevemente. En la vida real, Evelyn desapareció mientras cuidaba a un niño de poco más de 1 año en la casa del profesor Viggo Rasmussen, empleado local de la escuela de lacrosse. Al no llamar, su padre intentó comunicarse, fue allí y encontró señales de lucha y manchas de sangre en el sótano y en el patio. Evelyn nunca fue hallada. La serie omite estos elementos y se inclina por la especulación. Muestra a Eddie secuestrándola y torturándola en una referencia explícita a la masacre de Texas. Luego viene la desaparición de 2 cazadores de venados, Victor Harold Travis y Ray Burgess, que se esfumaron tras parar a beber en el Max Bar de Plainfield. Testigos dijeron que se fueron a pie alrededor de las 7 de la noche, subieron al vehículo de Ray y se alejaron. Nunca más se los vio. En la vida real, tras el arresto, Eddie fue interrogado porque habían cazado cerca de su granja, pero no se halló nada en la propiedad. La serie cambia el escenario y lo muestra persiguiéndolos con una motosierra, otra vez como tributo a la masacre de Texas. Aunque sugiere que Eddie los asesinó, salvo el caso de Mary Hogan, es probable que no tuviera conexión con esas desapariciones. Ahora pasamos a su último crimen, que llevó a su arresto. El asesinato de Bernice Worden, de 58 años, madre del ayudante del sheriff Frank Worden y dueña de una ferretería en Plainfield.
En la vida real, a última hora de la tarde del 16 de noviembre de 1957, Frank fue a la tienda. Notó que algo andaba mal, vio que faltaba la caja registradora y encontró sangre detrás del mostrador. La búsqueda empezó de inmediato. Testigos dijeron haber visto la camioneta de la tienda saliendo por detrás del edificio esa mañana. Como era el inicio de la temporada de caza, quizá la tienda no tuvo clientes y Bernice no fue vista en todo el día. Los investigadores hallaron un recibo bajo el mostrador por una venta de anticongelante, aparentemente de esa mañana. Frank recordó que la noche anterior Eddie Gein había estado allí y dijo que volvería por la mañana por un galón. Poco después, Eddie fue localizado y arrestado en una tienda de comestibles a pocas millas del centro de Plainfield. La serie propone un contexto distinto, sugiere una relación extraña y usa una etiqueta de regalo como pista. Una elección criticable porque distorsiona la imagen de una víctima de un crimen brutal. En realidad, tras hallar el recibo y arrestarlo, decenas de oficiales del departamento del sheriff del condado de Waushara fueron a su granja. Dentro de la residencia encontraron restos humanos convertidos en objetos domésticos, huesos y fragmentos esparcidos, cráneos usados como tazones y otros montados en los postes de la cama. Sillas y una papelera estaban tapizadas en piel humana y había máscaras hechas de rostros de mujeres, incluido el de Mary Hogan, guardado en una bolsa de papel con su cráneo almacenado en una caja. La policía también encontró la cabeza de Bernice Worden en un saco de arpillera y su corazón en una bolsa de plástico cerca de la estufa. Entre los objetos más perturbadores había un corsé hecho del torso desollado de una mujer, polainas de piel humana, un cinturón decorado con pezones femeninos y 9 vulvas guardadas en una caja de zapatos, 2 de ellas de adolescentes. Otros artículos incluían 4 narices, un par de labios atados al cordón de una persiana, una pantalla de lámpara hecha con un rostro humano y uñas de mujer guardadas como recuerdo. Sobre lo hallado en el granero, la serie muestra a Frank Worden descubriendo el cuerpo de su madre, pero probablemente lo mantuvieron al margen por su parentesco y la oficina del sheriff llevó el caso. En realidad, fue el sheriff Art Schley quien encontró el cuerpo. Bernice estaba colgada boca abajo por las piernas, con una barra transversal en los tobillos y cuerdas alrededor de las muñecas, en una posición comúnmente usada para la caza de ciervos. Durante el interrogatorio, Ed Gein admitió haber matado a Mary Hogan, dueña de la taberna, pero dijo no recordar lo que hizo. Afirmó lo mismo sobre Bernice. También contó que, entre 1947 y 1952, realizó hasta 40 incursiones nocturnas en 3 cementerios alrededor de Plainfield, Wisconsin. Se llevaba cuerpos o partes, usaba lo que consideraba útil para fabricar objetos y ropa con piel humana y devolvía el resto a las tumbas. Equipos policiales visitaron después los cementerios y confirmaron este relato. La serie sugiere que Gaines sirvió carne humana a sus vecinos, pero esas historias circularon como rumores tras su arresto y no fueron afirmaciones suyas. También se sostiene que su estado mental era demasiado inestable para un sadismo planificado más allá de sus obsesiones y su sexualidad. Tras su detención, se difundieron versiones. En una, un niño al que Gein a veces cuidaba dijo haber visto cabezas humanas en la granja y que Gein aseguró que eran cabezas reducidas de los mares del sur. El relato ya era conocido en la zona. Al menos otros 2 chicos dijeron algo similar, pero creían que eran adornos de Halloween. La serie lo resume en una escena donde Gein se pone una cabeza y actúa frente a 2 niños que cuidaba. La elección es debatible, pero sugiere que la presencia de cabezas en la granja no era del todo desconocida en Plainfield. Tras el arresto de Eddie, la serie muestra a Frank Worden, hijo de Bernice, organizando una subasta de las pertenencias del asesino. En realidad, la subasta sí ocurrió, pero él no participó. La serie cambia esto para dar más dramatismo, y la trama termina cuando la casa se incendia. Eso ocurrió. El fuego consumió la casa rápidamente.
La policía pensó que el responsable era un delincuente local, ya que el cableado no tenía fallas. Se investigó, pero no se identificó a ningún sospechoso. El incendio destruyó la mayor parte de lo que pertenecía al llamado carnicero de Plainfield, aunque se recuperaron algunos objetos. Lo restante fue subastado. Algunas piezas de equipo agrícola y su coche, un Ford Sedan de 1949 usado para transportar cadáveres. El coche provocó una guerra de ofertas y se vendió por $760. El comprador lo exhibió después en una feria del condado, donde miles pagaron 25 centavos para verlo. Luego, la hostilidad del público los obligó a retirarse, dejando claro el malestar que generaba su presencia. El 21 de noviembre de 1957, Eddie Gein fue acusado formalmente de asesinato en primer grado en el tribunal del condado de Waushara, Wisconsin. Ante el juez, se declaró no culpable por demencia. Fue diagnosticado con esquizofrenia y considerado no apto para ser juzgado, por lo que fue enviado al Hospital Central Estatal para Criminales Dementes en Waupun. Más de una década después, en 1968, los médicos determinaron que ya podía entender los cargos y ayudar en su defensa. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1968 y duró una semana. Eddie fue declarado culpable, y en un segundo juicio centrado en su estado mental, se concluyó que estaba demente en el momento del crimen. Por eso fue internado de nuevo y más tarde trasladado al Hospital Estatal de Mendota, en Madison. Eddie Gein pasó el resto de su vida institucionalizado hasta morir de cáncer de pulmón el 26 de julio de 1984, a los 77 años. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Plainfield, junto a su madre. Hubo una lápida, pero la gente robó trozos hasta que desapareció por completo a finales de 1990. Las autoridades la recuperaron. Desde entonces, la tumba de Eddie ha permanecido sin ella. La serie añade episodios antes de su muerte. Uno dice que agentes del FBI, Johnny Douglas y Robert Ressler, lo entrevistaron para buscar pistas sobre Theodore Bundy. En realidad, el FBI nunca tuvo acceso a Eddie Gein. La agencia y el hospital lo consideraban poco fiable, y con esquizofrenia, habría aportado poco a una investigación como la del asesino de universitarias. El caso de Ted Bundy fue enorme. Incluso hay un episodio completo sobre él en el canal y los invito a verlo. Aún así, el FBI estudió el caso, y Johnny Douglas cita a Gein en libros y conferencias como referencia para la psicopatía, la esquizofrenia y la parafilia. En la serie, esto aparece como una alucinación. Eddie cree haber participado en entrevistas, y poco antes de morir, cree que ayudó a lograr el arresto de Theodore Bundy. Lo mismo ocurre con el supuesto intercambio de cartas con Richard Speck, el asesino de enfermeras. Eso no ocurrió, principalmente porque Richard estaba recluido en una unidad de máxima seguridad y en aislamiento. Aún así, la serie se protege porque sugiere que todo fue una fantasía de Eddie. El objetivo era mostrar la influencia de Eddie Gein en el pensamiento de otros asesinos en serie, con una mención a Edmund Kemper. En ese punto, la serie se apoya en algo real. Johnny Douglas ha dicho que muchos asesinos en serie consumen material sobre criminales famosos, y Eddie Gein era de los más conocidos de esa época. En el imaginario cultural, también aparece el arco de Alfred Hitchcock y la aclamada Psicosis. Para entenderlo, ayuda a añadir un poco de contexto. Cuando surgió la idea para Psicosis, Alfred Hitchcock ya era conocido en Hollywood por su oficio, pero buscaba algo diferente. Al leer la novela Psycho de Robert Bloch, vio una oportunidad para explorar el voyerismo y la represión sexual, temas que le interesaban. Conviene aclarar que Psicosis no fue escrita como una adaptación de Ed Gein. Según los relatos, Bloch ya desarrollaba la historia antes de su arresto y probablemente la cerró tras enterarse del caso del carnicero de Plainfield. Aún así, Hitchcock usó a Gein como referencia más directa en la dramatización y en la construcción de Norman Bates. Una frase marcó el terror estadounidense:
El mejor amigo de un chico es su madre. Norman Bates parece un joven tímido, educado y solitario que dirige un pequeño motel de carretera, el Motel Bates. Dice a los huéspedes que vive con su madre enferma, a quien algunos alcanzan a ver por la ventana de la casa junto al motel. Al principio inspira simpatía, pero la verdad es que mató a su madre y al amante de ella en un ataque de celos y conservó el cuerpo. Con el tiempo, formó una personalidad llamada Madre, que toma el control en ciertos episodios y lo impulsa a matar. La serie hace explícito ese vínculo mostrando a Ed Gein preservando un cadáver femenino en el antiguo dormitorio de Augusta, sentada en una mecedora cerca de la ventana. La producción también aprovecha este contexto para presentar a Anthony Perkins. Antes de la película era visto como un actor en ascenso en dramas y romances con una nominación al Oscar. Después de Psicosis, quedó asociado al estereotipo del hombre introspectivo, ansioso o inestable, lo que afectó su autoestima y su carrera. La carga fue mayor porque Perkins era gay, y en el Hollywood de los años 50 y 60, eso podía acabar con una carrera. La serie menciona la confusión entre personaje y vida privada, pero la historia real va más allá de Ed Gein. En entrevistas, Perkins no hablaba del criminal, hablaba de Norman Bates y decía que lo perseguía. Vivir ligado a un personaje de impulsos violentos le pasó factura, y también tuvo una relación difícil con su madre, descrita a menudo como obsesiva y controladora. Anthony enfrentó otra enfermedad, el SIDA. Lo mantuvo en privado durante años hasta que murió por complicaciones. Aunque tuvo relaciones con hombres, estuvo casado casi 20 años con la bailarina Berry Berenson, quien murió en 2001 en uno de los aviones secuestrados que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. Por último, la tercera temporada de Monster presenta distorsiones importantes en hechos sensibles, sobre todo los que involucran a víctimas confirmadas de Ed Gein. En los episodios finales, convierte un trastorno mental grave en algo estéticamente bello para el entretenimiento, sin considerar el impacto en quienes estudian el caso con rigor. La serie elige un personaje inspirado en un estereotipo de asesino, lejos de lo que se sabe del carnicero de Plainfield, y pasa por alto algo básico. Si se usa el nombre y el rostro de Ed Gein, la responsabilidad incluye dejar claro que fue un asesino. Al evitarlo y encuadrarlo como true crime, un drama idealizado borra a quienes más fueron afectados: las víctimas. Hemos llegado al final. Si quieren la historia real de Ed Gein, los invito a ver nuestro episodio sobre él, escrito por nuestro querido profesor Alexander y basado en fuentes periodísticas y bibliográficas.